Doctor Hopkins, buenas noches, ¿me puede escuchar? Doctor Hopkins, lo estamos esperando. Denise, me falta la imagen. Tengo Ya audio, pero no puedo, tengo... ¿sí? A ver, fíjese por favor. Ya, ahora sí. Ya me había asustado. Ya, ok, entonces vamos a iniciar ahora sí. Ya está grabando acá en el Zoom. Voy a dar inicio en la transmisión en Facebook y ya empezaríamos, ¿sí? Gracias. Ya. Vamos a tener público, ¿sí? Aquí en el Zoom también, pero van a estar silenciados hasta que tal vez si usted desea al final conversar con ellos, dependiendo, pero ya luego de finalizar el evento, ¿sí? Sí, yo creo que terminamos nomás. Ya. Ya, sin conversación. Muy buenas noches. En nombre de la Academia Peruana de la Lengua les damos la más cordial bienvenida al evento en conmemoración del 136 aniversario de su fundación. A continuación, el doctor Eduardo Hopkins Rodríguez, presidente de la Academia Peruana de la Lengua, tendrá a su cargo la conferencia Consideraciones en torno a la Academia Peruana de la Lengua. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos los que pueden escucharme y verme hoy día. El escritor limeño Ricardo Palma Soriano, en su condición de académico correspondiente de la Real Academia Española, se encargó de organizar la Academia Peruana de la Lengua en el año 1887. El 30 de agosto del mismo año, dando inicio a las actividades de la Academia, Francisco García Calderón asumió el cargo como primer presidente de la corporación. Es en esta fecha que celebramos el aniversario de la Academia Peruana de la Lengua. Y Sócrates, orador griego que vivió entre los años 436-338 a.C., en su discurso tercero a Nicocles dice acerca del lenguaje humano: pues de lo demás que tenemos, en nada nos diferenciamos del resto de los seres vivos, sino que incluso somos inferiores a ellos en rapidez, fuerza y en otras facultades. Pero como nos es innato el convencernos unos a otros y el demostrarnos aquello sobre lo que deliberamos, no solo nos apartamos de la vida salvaje, sino que tras reunirnos habitamos ciudades, establecimos leyes y descubrimos artes. En casi todo lo que hemos inventado es la palabra la que nos ayudó. Ella, en efecto, dio leyes sobre lo justo y lo injusto,
sobre lo malo y lo bueno. De no haberse dispuesto así estas cosas, no habríamos sido capaces de vivir unos con otros. Con la palabra contradecimos a los malvados y encomiamos a los buenos. Gracias a ella, educamos a los incultos y probamos a los inteligentes. Pues el hablar como es preciso, lo consideramos la mayor demostración de una buena inteligencia, y una palabra veraz, legítima y justa es imagen de un espíritu bueno y leal. Con la palabra discutimos lo dudoso y examinamos lo desconocido, pues los argumentos con que convencemos a otros al hablar, con ellos, son los mismos que utilizamos al deliberar. Llamamos oradores a los que saben hablar en público y tenemos por discretos a quienes discurren los asuntos consigo mismos de la mejor manera posible. Si hubiera que hablar en general del poder de la palabra, descubriríamos que ninguna acción sensata se ha producido sin su intervención. Por el contrario, la palabra es guía tanto de todas las acciones como de todos los pensamientos, y la usan sobre todo los más inteligentes. Nótese que Isócrates aquí distingue un campo interior y otro público en el ejercicio de la discursividad inteligente. En ambos casos, para él lo fundamental es hablar como es preciso. Miguel de Cervantes, lo imagino en diálogo con Isócrates, especula en torno de la posibilidad de dos perros conversando. El resultado inexorable conduce a su humanización. El goce del lenguaje, así como el temor a no poder disfrutarlo, lo dibuja Cervantes en su novela y coloquio que pasó entre Cipión y Berganza, perros del Hospital de la Resurrección, que está en la ciudad de Valladolid. Los mencionados interlocutores, sorprendidos por poder hablar como personas, deciden disfrutar de este milagro mientras dure. Berganza dice: Cipión, hermano, óyote hablar y sé que te hablo, y no puedo creerlo, por parecerme que el hablar nosotros pasa de los términos de naturaleza. Cipión: así es la verdad, Berganza, y viene a ser mayor este milagro en que no solamente hablamos, sino en que hablamos con discurso, como si fuéramos capaces de razón, estando tan sin ella que la diferencia que hay del animal bruto al hombre es ser el hombre animal racional y el bruto irracional. Cipión continúa: pero sea lo que fuere, nosotros hablamos, sea portento o no, que lo que el cielo tiene ordenado que suceda, no hay diligencia ni sabiduría humana que lo pueda prevenir. Y así, no hay para qué ponernos a disputar nosotros cómo o por qué hablamos. Mejor será que ese buen día o buena noche la metamos en nuestra casa, y pues la tenemos tan buena en estas esteras y no sabemos cuánto durará esta nuestra aventura, sepamos aprovecharnos de ella y hablemos toda esta noche sin dar lugar al sueño que nos impida este gusto de mí por largos tiempos deseado. Berganza responde: y aún de mí, que desde que tuve fuerzas para roer un hueso deseo de hablar, para decir cosas que depositaba en la memoria, y allí, de antiguas y muchas, o se enmohecían o se me olvidaban. Pero ahora que tan sin pensarlo me veo enriquecido de este divino don de la habla, pienso gozarle y aprovecharme de él lo más que pudiere, dándome priesa a decir todo aquello que se me acordare, aunque sea atropellada y confusamente, porque no sé cuándo me volverán a pedir este bien que por prestado tengo. Cipión dice: sea esta la manera, Berganza, amigo, que esta noche me cuentes tu vida y los trances por donde has venido al punto en que ahora te hallas. Y si mañana en la noche estuviéremos con habla, yo te contaré la mía, porque mejor será gastar el tiempo en contar las propias que en procurar saber las ajenas vidas. Cervantes, en otra novela, una novela de lenguaje titulada Rinconete y Cortadillo, examina con buen humor
un caso peculiar de prevaricación idiomática en una cofradía de delincuentes en la ciudad de Sevilla, presidida por el necio Monipodio. En este contexto, dos jóvenes pícaros se hallan involucrados en una extraña comunidad lingüística. Pronto se dan cuenta de que los amenaza un peligro peor que el de terminar en prisión o en galeras, como solía ocurrir en aquella época, que es el de quedar atrapados en medio de la estupidez del lenguaje de sus socios. Cito: quedaron los dos compañeros admirados y atónitos de lo que habían visto y oído. En Rinconete, aunque muchacho de buen entendimiento y natural, como había andado con su padre a echar las bulas, sabía algo del buen lenguaje y de propiedad de palabras, y dábale gran risa pensar en los vocablos que les había oído decir, así a Monipodio como a los demás de la bendita compañía, y que sacaban el estupendio, por decir estipendio. Y más dijo, per modum, por decir per modum sufragi, por vía de naufragio. Con otras mil graciosas impertinencias de este modo, como cuando dijo Cariarta, otra de las delincuentes, que era repulido un marinero de Tarpeya, por decir mira Nero de Tarpeya, y un tigre de Ocaña, por decir de Hircania. En este relato podemos observar que la inteligencia, la creatividad y la libertad humanas tienen que ver con la riqueza de posibilidades que el complejo sistema del lenguaje ofrece. De acuerdo con Cervantes, no se puede admitir limitaciones para el desarrollo de esta facultad humana. El filólogo Erich Auerbach, en su libro Lenguaje literario y público en la Baja Latinidad y en la Edad Media, examina una escena en Roma en la época del historiador Tácito. Cito: cuenta Plinio el joven que Tácito entabló un día en el circo una conversación de tema literario con su vecino, un hombre del rango de los caballeros. Al final, el caballero preguntó: ¿eres de Italia o de una provincia? Tácito respondió: tú me conoces, y precisamente por mis escritos. A lo que el otro repuso: ¿eres Tácito o Plinio? Auerbach, a propósito del diálogo en este encuentro casual, propone algunas conclusiones sumamente interesantes acerca de la materia intrahistórica en el lenguaje y la cultura. Cito: también en las provincias deben vivir hombres de la más elevada cultura, y tan numerosos que uno puede tenerlos en Roma casualmente por vecinos en los juegos circenses. Además, esos hombres de las provincias, en cuanto poseedores de una elevada formación, tienen que hablar de tal manera que no resulta posible, o por lo menos fácil, reconocer su procedencia por el acento. En Diálogos de Amor, libro de León Hebreo que el Inca Garcilaso de la Vega traduce del italiano al español, al dedicar al rey Felipe II su obra, el 19 de enero de 1586, declara acerca de las difíciles circunstancias de su educación en el Cusco. Cito: porque ni la lengua italiana en que estaba, ni la española en que la he puesto, se refiere a los Diálogos de Amor de León Hebreo, es la mía natural. Ni de escuelas pude en la puericia adquirir más que un indio nacido en medio del fuego y furor de las cruelísimas guerras civiles de su patria. Entre armas y caballos, y criado en el ejercicio de ellos, porque en ella no había entonces otra cosa, hasta que pasé del Perú a España a mejorarme en todo. Para el Inca, mejorarse en todo incluye su dominio del español y del italiano, además de su extraordinaria formación humanística. Garcilaso, agradecido, dona a España y al mundo un diálogo neoplatónico en impecable traducción.
En otro momento, en la historia general del Perú, el Inca Garcilaso recuerda el saludo de don Francisco Murillo, dignidad de la Catedral de Sevilla, en torno a su versión del libro de León Hebreo. Cito: y las primeras palabras con que me saludó fueron estas: un antártico nacido en el Nuevo Mundo, allá debajo de nuestro hemisferio, y que en la leche mamó la lengua general de los indios del Perú. ¿Qué tiene que ver con hacerse intérprete entre italianos y españoles? Y ya que presumió serlo, ¿por qué no tomó un libro cualquiera y no el que los italianos más estimaban y los españoles menos conocían? Yo le respondí que había sido temeridad soldadesca, que sus mayores hazañas las acometen así, y si salen con victoria, los dan por valientes, y si mueren en ella, los tienen por locos. Rió mucho la respuesta. En otras visitas me la repitió varias veces. La dedicatoria ofrecida al Inca por el jesuita Francisco de Castro en su propio libro de Arte Retórica, Dialogi Quatuor, de 1611, distingue muy bien la calidad específica de cada una de sus obras. Particularmente nos interesa su dictamen acerca de la traducción de la mencionada obra de León Hebreo. Cito: aquel León Hebreo, ayer tosco e insoportable, ahora, en cambio, trasladado por ti de Italia a España, tan suave y tan liviano que puede ser leído con muchísimo interés por todos. Sobre este panorama de consideraciones relativas a la importancia del lenguaje y de su uso adecuado, podemos referirnos a una actitud sumamente interesante en los hablantes de nuestro país, que consiste en su preocupación por hablar y escribir correctamente, dentro de las peculiaridades de las formas del español en el Perú. En materia de corrección, cabe apreciar un grado de mayor interés en lo concerniente al perfeccionamiento en el uso de la lengua, tanto en las formas artísticas como en las múltiples prácticas discursivas profesionales. Dicho de manera muy tangencial, no es excepcional el que quienes critican las funciones y actividades de la Academia Peruana de la Lengua procuren ser sumamente cuidadosos en sus manifestaciones orales y escritas, las cuales son ejecutadas escrupulosamente de acuerdo a la normatividad general vigente. El perfeccionamiento personal y social es una meta normal que está en relación con la renovación de la cultura. El lenguaje, en este sentido, es un instrumento fundamental. La problemática del mestizaje y la interculturalidad, su historia y su futuro, nos concierne a todos los que intervenimos en el desarrollo de un ambiente hispanohablante, entendiendo por cultura todo lo que tiene que ver con nuestra vida pública y privada. En este sentido, resulta fundamental investigar las implicancias de la lengua española en la práctica de las personas en contextos diversos, dentro de una dinámica no solamente histórica y actual, sino especialmente imaginativa y receptiva en cuanto a las posibilidades y retos que debemos asumir. La meditación en torno al español desde una perspectiva histórica y contemporánea toma en cuenta la rica problemática del mestizaje y la interculturalidad, observando sus vínculos con lenguas originarias, así como lo que concierne a los aspectos educativos, institucionales, políticos, tecnológicos, artísticos. Estos enfoques diversos contribuyen a precisar el sentido de la universalidad del español y el de su participación en los procesos de identidad, nacionalidad, migración, globalización y creatividad. Asunción Gómez Pérez, académica experta en inteligencia artificial
recién incorporada a la Real Academia Española, anota que, cito, en 1993, coincidiendo con la elaboración de los nuevos estatutos de la Academia, Fernando Lázaro Carreter impulsó en la Academia un ambicioso plan para incorporar las tecnologías informáticas. En 2019, casi 30 años después, el actual director Santiago Muñoz Machado, en el 16 Congreso de la ASALE, impulsa un novedoso plan para introducir la inteligencia artificial en la institución. Un plan que se materializa en el proyecto Lengua Española e Inteligencia Artificial, conocido como LEIA. LEIA tiene como fin cuidar el uso de un correcto español en los medios tecnológicos. Así, evitar que se pierda la unidad que permite que más de 585 millones de personas puedan comunicarse en nuestra lengua sin dificultades. Cabe especificar que los materiales lingüísticos de la Real Academia Española ya están siendo procesados mediante inteligencia artificial. Actualmente, esta tecnología permite a los investigadores de las academias de la lengua el acceso a información estadística, distribución geográfica, distribución textual, así como elección de contextos del vocabulario español, etc. También facilita la revisión de documentos, diccionarios, así como la sistematización e investigación de las consultas lingüísticas que el público dirige cotidianamente a la Real Academia Española. Para la RAE, el proyecto Lengua Española e Inteligencia Artificial busca, cito, la defensa, proyección y buen uso de la lengua española en el universo digital y, especialmente, en el ámbito de la inteligencia artificial y las tecnologías actuales. En esta dirección, los diccionarios, la gramática, la ortografía serán aplicados a los asistentes de voz, procesadores de texto, buscadores, chatbots, sistemas de mensajería instantánea, redes sociales, etc., con el propósito de aplicar los criterios vigentes sobre un buen uso del español aprobados por la RAE. Este es un excepcional punto de partida que permite entender que, de acuerdo con las nuevas condiciones de aplicación del español en el terreno de los sistemas tecnológicos, como lengua de uso de productos y servicios, los antiguos conceptos en torno a la lengua española, que han sido motivo de constante discusión a través del tiempo, retornan con singular ímpetu y urgencia. Nos referimos a los principios de unidad en medio de la diversidad, de uso correcto del español, de regulación de la lengua, de eficiencia comunicativa, de riqueza expresiva, de calidad en general y de calidad artística. Por otro lado, la inteligencia artificial permitirá perfeccionar y ampliar los instrumentos destinados a contribuir al uso correcto del español entre las personas, así como a la investigación científica y humanística en las áreas propias del lenguaje. Bajo esta perspectiva, la intervención de la Academia Peruana de la Lengua en nuestro medio adquiere una funcionalidad que debe tomar en cuenta las nuevas exigencias del uso del español en el ámbito tecnológico. A su vez, tales planteamientos influyen en la proyección de la actividad general de la Academia en los campos de la unidad lingüística, del uso consensuado, de lo que no esté fijado, de la corrección. Muchas gracias por su amable atención.
Agradecemos al doctor Eduardo Hopkins por su interesante exposición. De esta manera damos por concluido el evento y agradecemos también a los académicos y al público por acompañarnos en esta fecha tan especial para nuestra institución. Muchas gracias y muy buenas noches.